Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. Denle un aplauso a la palabra de Dios. No quiero solamente reflexionar con ustedes esta mañana acerca de algo. Hemos leído esta palabra 1.000 millones de veces, y en todas las veces Dios nos habla de diferentes maneras, y todos conocemos cuál fue el proceso de la creación y cómo Dios creó al hombre y cómo Dios crea todas las cosas. Pero yo quiero centrarme en algo en esta mañana. Lo primero es que si vamos a la creación, vemos cómo Dios crea todo en etapas, en pasos. Diga conmigo, pasos. Dios no arranca por el final, sino que Dios arranca por el principio. Y este es un principio que nosotros tenemos que tener claro, es que Dios se maneja en pasos, en etapas. Dios no hace las cosas desordenadas. Dios hace primero el comienzo, luego continúa con cada paso hasta terminar lo que Él empezó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para los que quieren el final antes del principio, y esto no puede pasar. Dios nunca se mueve así. Así que Dios hace la creación en etapa. Lo primero que Dios crea, usted ya lo sabe, pero lo que yo me quiero centrar es lo siguiente, es que Dios, antes de crear al hombre, Dios crea el ambiente en el que el hombre iba a vivir. ¿Cuántos están acá? Antes de Dios crear al hombre, Dios crea el ambiente en el que el hombre iba a vivir. Dios crea el sol, Dios crea la luna, Dios crea las aguas, Dios crea la atmósfera. Diga conmigo, Dios primero creó el ambiente. Luego que Dios crea el ambiente, Dios le crea al hombre la provisión de la cual él se iba a alimentar. Diga conmigo, Dios creó la provisión. Número 1, Dios crea el ambiente. Número 2, Dios crea la provisión. Y el tercer paso es que ahí sí Dios crea al hombre. Diga conmigo, Dios crea al hombre. Todo lo que Dios hace, lo hace de esta manera. Antes de Dios crear algo, primero necesitamos que el ambiente esté formado. Antes de que Dios haga la obra final, necesitamos que el ambiente sea formado. Y la buena noticia es que antes de que Dios va a hacer algo con nosotros, antes Dios ya crea también la provisión, la cual nosotros vamos a necesitar para el objetivo, para la meta, para el propósito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alguno está dormido todavía. Antes de Dios crear al hombre, Él creó el ambiente y Él creó la provisión que el hombre iba a necesitar. Pero llega el momento más importante, en el momento que Dios crea al hombre, y en este momento es en el que yo me quiero detener. Y cuando Dios crea, dice antes, si usted lee antes, Dios crea los animales y vio que era bueno, y Dios crea esto y Dios crea lo otro, y las bestias, las aves, los pescados, los peces, Dios crea todo. Pero cuando llega al hombre hay algo que marca la diferencia cuando Dios va a crear al hombre. En ese versículo 26 que leímos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Diga conmigo, a su imagen, conforme a su semejanza. Acá es cuando la cosa cambia. Es que cuando Dios crea al hombre, utiliza estas dos palabras, imagen y semejanza. Y quizás para nosotros imagen o semejanza viene a parecer lo mismo, pero si hay algo que aprendimos es que Dios no desperdicia palabras. Diga conmigo, Dios no desperdicia palabras. Y si Dios usa dos palabras, quiere decir que estas dos palabras tienen diferentes significados. Si no, Dios hubiera dicho, hizo al hombre a su imagen y punto. Pero Él dice, Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Usa estas dos palabras, y en esto es lo que yo quiero pararme en esta mañana, que nosotros entendamos cuál fue la intención de Dios cuando te hizo a vos y cuando me hizo a mí. Decirle que tenés al lado, hoy vas a entender para qué Dios te hizo y cómo Dios te hizo. Decirle, y cómo Dios te hizo y de lo que estás hecho. No somos una bola de grasa, sangre y huesos. Aleluya. Dios nos puso mucho más que
huesos, sangre, carne y grasa. Dios dice: voy a crear al hombre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y sabe que esa palabra imagen quiere decir la figura representativa. Cuando Dios crea al hombre, lo que Dios dice, y cuando Dios va a crear a Adán, lo que Dios necesitaba era una representación de él en la tierra. Aleluya. Esa fue la idea de Dios. Yo necesito una representación mía en la tierra. Yo necesito una sombra mía en la tierra. Una de las cualidades de la sombra es que cuando el cuerpo se mueve, la sombra se mueve. Hoy no es el día más indicado para hacer sombra, pero si usted ve mi sombra aquí, mi mano se mueve, mi sombra se mueve. Si usted mueve su mano, mueva su mano así. ¿Ve la sombra de su mano? Cuando no se ve nada, ¿verdad? Cuando su mano se mueve, su sombra se mueve. ¿Qué quiere decir esto? Que la sombra está dependiendo 100% del cuerpo. Aleluya. Algunos ya me entendió un poquito. La sombra, nunca usted va a estar parado y su sombra va a estar rascándose la oreja. Siempre la sombra va a estar haciendo lo que el cuerpo está haciendo. Así que la idea de Dios fue hacer la sombra de Él en la tierra, hacer la imagen de Él en la tierra. La idea de Dios era que todo lo que Dios hacía, el hombre lo hiciera. Que donde Dios se moviera, el hombre se moviera. Esa fue la idea de Dios. Diga conmigo, esa es la idea de Dios. Aleluya. La idea de Dios era que el hombre fuera su representante en la tierra. Decirle al lado: hoy te vas a enterar para qué estás acá. Y también lo hizo semejante a Él, es decir, lo hizo parecido en el físico, en la forma. Pero lo más importante es que Dios nos hizo a su imagen. Él nos hizo representante suyo. ¿Qué es una imagen? Es algo que representa otra cosa. ¿Sí o no? Ahí en el altar hay una imagen. ¿Qué es eso que hay en el medio del banner? Diga, ¿qué es eso que hay en el medio de ese banner? ¿Cuánto dice la puerta de la ciudadela? Levante la mano. Yo le animo a que pueda pasar por la puerta de la ciudadela. Suba y pase. No, eso no es la puerta de la ciudadela. Eso es una imagen de la puerta de la ciudadela. Aleluya. ¿Cuántos me entendieron ahora? Y usted dice: sí, es obvio. No, pero no es tan obvio. Porque Dios no nos hizo dioses. Dios nos hizo una imagen de Dios, que tiene la misma característica que Dios, pero que no es Dios. Esa es la imagen de la puerta de la ciudadela. Se ve igual en la imagen, pero no es la puerta. Usted no puede pasar por ella porque no es la puerta. Aleluya. Tiene la forma, pero no es la puerta. Aleluya. Así que Dios nos crea a su imagen. Él nos crea para que seamos la representación. Esa imagen representa la puerta de la ciudadela. Dios nos crea a nosotros para que lo representemos a Él en la tierra. Ay. Alguno está diciendo: ¿qué me está enseñando el ABC? Sí. Porque si usted no entiende esto, no va a entender todo lo que sucede después. Si usted no entiende este principio, usted no entiende todo lo que le pasa en la vida. Es más, usted no entiende ni para qué está acá adentro. Entonces necesitamos entender que cuando Dios nos crea para que seamos su representación, su imagen en la tierra. Aleluya. Representante de Dios en la tierra. Esa fue la idea de Dios, que seamos la imagen de Él aquí en la tierra. Y luego dice el versículo 28: y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Así que luego de Dios crear al hombre, vamos por paso. Primero creó, ¿qué creó primero? El ambiente. Luego ¿qué creó? La provisión. Luego creó al hombre. ¿Sí o no? Luego que crea al hombre, Dios lo bendice. Dios dice, después que lo crea, dice: y lo bendijo Dios. Luego de que el hombre fue su imagen en la tierra, lo bendijo Dios. Y siguió diciendo: fructificad. Es decir, Dios lo manda a producir al hombre. Y Dios lo manda a multiplicarse al hombre. ¿Cuántos están conmigo? Creó el ambiente, creó la provisión, creó el hombre, lo bendijo,
lo mandó a fructificar, lo mandó a multiplicarse y por último dice, sojuzgad y señoread. Es decir, lo mandó a... Aleluya. Le dio la autoridad y lo mandó a gobernar. Este fue el proceso. ¿Qué conmigo? Este es el proceso de la creación. Luego de que Dios lo crea, lo bendice, le dice, anda a fructificar, multiplicate, y le da la autoridad y lo manda a gobernar. Ahora, esto pasa en Génesis 1, Génesis 2. Pero en Génesis 3 sucede algo que corta esta cadena, este plan perfecto de Dios. ¿Qué sucedió, profeta Jané? Desobediencia del hombre. Y conmigo la desobediencia del hombre. Todo este plan que era perfecto, todos estos pasos, en un momento se corta. El hombre peca, diga conmigo, el hombre peca. El hombre cae. Por consecuencia, el hombre pierde la imagen de Dios. No perdió la forma, pero sí perdió la imagen. No perdió la semejanza, pero sí perdió la imagen. El hombre dejó de representar a Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que representaba a Dios en la tierra no era el cuerpo, no era la apariencia, sino que era lo que había en el interior. Lo que representa la sombra es la conexión que tiene con el cuerpo. Diga conmigo, la sombra está conectada al cuerpo. Si la sombra se desconecta del cuerpo, ya no es sombra. Aleluya. Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en desobediencia, pierde esa conexión que lo hacía representante de Dios en la tierra, pierde la imagen de Dios. Como consecuencia de eso, como se cortó ese eslabón perfecto de la creación, el hombre pierde la bendición, pierde la fructificación, pierde la multiplicación, pierde la autoridad y pierde el gobierno. Algunos no me están entendiendo. Aleluya. Yo quiero que pasen aquí delante 7 jóvenes corriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, puede, usted puede. Ok, a ver. Bien. No conté si eran 7, estaba contando otra cosa. Escuchen. Dios crea, ¿qué fue lo primero que creó Dios? El ambiente. Lo segundo. Lo tercero, el hombrecito. Dios crea al hombre. ¿Cuál fue lo siguiente? La bendición. Lo siguiente, la fructificación. Lo manda a producir. Lo siguiente, la multiplicación. Lo siguiente, la autoridad. Me falta uno. La autoridad. Y por último, el gobierno. Aleluya. ¿Qué sucede? Que el hombre pierde la imagen. El hombre deja de ser la representación de Dios. Y cuando pierde la imagen, pierde la bendición, pierde la producción, pierde la multiplicación, pierde la autoridad y pierde el gobierno. ¿Qué viene como consecuencia de que perdió la bendición? ¿Cuál fue la consecuencia de perder la bendición? La consecuencia, no la causa. La maldición. Perdió la producción. ¿Qué fue lo que ganó? Que todo le costara. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo le cuesta al hombre. La escasez. Pierde la multiplicación. Se queda con la escasez. Pierde autoridad. El hombre gobernado. No en su casa, en todos lados. Pierde la autoridad y pierde el gobierno. El hombre gobernado. Aleluya. Esa fue la consecuencia de comer un fruto que estaba prohibido. Perdió todo. Perdió todo lo que Dios le había entregado. El ambiente seguía, la provisión seguía, los animales seguían estando, las vacas seguían estando, las flores seguían estando. Pero el hombre perdió todo lo que vino después. Aleluya. Por solo un error. ¿Por qué yo quiero que usted entienda esto? Porque dice la palabra de Dios que el primer Adán cayó. Ya conmigo, el primer Adán cayó. El primer hombre que tenía la imagen de Dios, la figura de Dios, la representación de Dios, cayó. Y con él todo eso que cayó. Pero qué bueno Dios que levantó un segundo Adán. Qué bueno Dios que levantó un segundo Adán.
Ese segundo Adán se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, no solamente viene a reconciliarnos con Dios, sino que también se viene a poner en el lugar de todo lo que perdió Adán. Jesucristo viene a ponernos en el lugar, y Jesucristo lo que vino a hacer fue volvernos al plan original de Dios. Aleluya. Jesucristo viene a colocarnos en el lugar de bendición que Adán perdió. Jesucristo vino a colocar a sus hijos, a la iglesia, en el lugar que Adán había perdido. Aleluya. Así que cuando Cristo viene a devolvernos la imagen de Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué? La imagen de Dios no es algo que se nos devuelve una vez y para siempre. La imagen de Dios es algo que nosotros tenemos que ir reconstruyendo todos los días. Ahora la pregunta sería para nosotros: ¿estamos siendo la imagen de Dios? ¿Estamos siendo la imagen de Dios? Es decir, cuando la gente nos ve a nosotros, ¿está viendo realmente a Dios? ¿O todavía tenemos algún deje? ¿Tenemos alguna consecuencia? ¿Acarreamos todavía algo de la imagen que nos dejó Adán? En nosotros hay dos hombres: el hombre pecador y el hombre santo. Hay dos imágenes, no hay muchas, solamente hay dos. O representamos a Dios a través de Cristo, o representamos a Adán a través del pecado. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual todas estas cosas no nos suceden a nosotros? ¿Cuál es el problema por el cual no vemos la bendición de Dios? Por el cual no logramos producir como tenemos que producir, por el cual no vemos la multiplicación. ¿Cuál es el problema por el cual hemos perdido autoridad y hemos perdido el gobierno? El problema es que hemos perdido la imagen. Aleluya. Decirle de al lado: despertate. Yo sé que es mucha información, pero esta mañana Dios quiere hablarte. Aleluya. El problema nuestro es que perdimos la imagen, y al perder la imagen perdimos todo. Y Cristo vino a recuperarla, pero nosotros debemos recuperarla todo el tiempo. La santidad fue un precio que Cristo pagó en la cruz, pero la que nosotros tenemos que caminar todos los días. La santidad es eso: tener la imagen de Dios, tener la representación de Dios, reflejar a Dios, ser un espejo en el que se refleje la presencia, la gloria, el amor, el carácter de Cristo. Para eso estamos en la tierra. Para eso nos hacemos llamar cristianos. Para eso nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra. De nada sirve una iglesia que no represente a Cristo. De nada sirve una iglesia que no sea la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo no es algo que se represente aquí en el altar, aquí dentro de la iglesia. La imagen de Cristo es la imagen que nosotros damos las 24 horas del día. Aleluya. Por eso la clave para recuperar todas estas cosas por las cuales nosotros clamamos tanto a veces. ¿Cuántos le han dicho al Señor: yo quiero tu bendición? ¿Cuántos han orado 1000 veces: Señor, yo quiero tu bendición? Señor, yo quiero producir, yo quiero dar fruto. Señor, yo quiero multiplicar. Señor, dame autoridad. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos han orado: Señor, dame gobierno? Y Dios dice: sí, está bien, yo te lo quiero dar, pero yo no violo los principios que yo mismo establecí. Y antes de darle al hombre gobierno, bendición, yo le tuve que dar mi imagen. La respuesta de Dios a toda nuestra oración pidiéndole bendición y multiplicación es: recupera primero la imagen. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el gobierno de Dios, la representación de Dios, y todo lo demás os será añadido. Aleluya. Decirle al lado: ahí está la clave. Cuando nosotros logramos recuperar la imagen de Cristo, cuando nosotros logramos reflejar a Cristo, tener la esencia de Cristo, el carácter de Cristo, vamos a recuperar todo el resto. Ahora la pregunta del millón es: pastor, ¿cómo yo logro tener la imagen de Cristo?
¿Cómo yo logro representar a Cristo? ¿A cuánto dice a mí me cuesta eso? Gloria a Dios por el resto de los inmaculados. ¿Cuánto dice a mí me cuesta representar a Cristo? Aleluya. Pastor, ¿cómo logramos representar a Cristo si es tan difícil ser como Cristo? Hay una sola clave y respuesta, y es pasar por donde Cristo pasó. Para Cristo ser Cristo, para Cristo recuperar nuestra imagen, para Cristo devolvernos la imagen del Padre, del Dios invisible, Él tuvo que pasar por un lugar llamado cruz. Ay. Para nosotros tener la imagen de Dios en la tierra, necesitamos pasar por donde Cristo pasó. Por eso Cristo dijo, si alguno quiere seguirme, está todo bien, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, no hay ningún problema. Si alguno me quiere representar, quiere estar conmigo, no hay ningún problema. Agarre su cruz y sígame. Aleluya. Entonces la clave para que nosotros podamos ser fieles representantes de Dios, la imagen de Dios en la tierra, la clave para que nosotros volvamos al verdadero origen, que Génesis 1, es pasar una vez, 2 veces, 3 veces por la cruz y morir en esa cruz cada vez que pasemos. Ay, si le estuviera diciendo que iba a recibir plata, trabajo y dinero, estaría aplaudiendo. Aleluya. Y termino. Alguno dijo, ¿ya, pastor? Sí, ya es tarde, vamos a terminar. Termino. ¿Cuál es el beneficio de yo volver a ser la imagen de Cristo? ¿Qué voy a ganar con eso, pastor? Con ir a la cruz, con morir, con negarme a mis deseos, con negarme a mi carácter, con negarme a las tentaciones, con negarme al pecado. ¿Cuál es el beneficio que yo voy a recibir? Vas a recibir todo lo que recibió Adán. Todo por lo que has estado orando, clamando, llorando. Lo primero que Dios va a hacer es te va a bendecir. Cuando nos volvemos imagen de Dios, lo primero que Dios hace es bendecir. Aleluya, aleluya. Decirle al lado, saca esa cara de fin de mes, por favor. Decirle, pone cara de aguinaldo. Lo primero que Dios va a hacer es bendecirnos. Esto para la gente que dice, yo quiero la bendición de Dios y vengo a la iglesia por la bendición de Dios. El libro de Deuteronomio lo deja bien claro. La bendición es consecuencia de la obediencia. No hay misterio. No hay bendición sin obediencia. Así que cuando somos la imagen de Dios, lo primero que Dios hace es nos bendice. ¿Cuántos necesitan bendición de Dios en este lugar? Aleluya. Lo segundo, Dios dice, luego de que estás bendecido, de que están hablando bien tuyo, de que yo mismo estoy hablando bien de ti, yo te voy a hacer fructificar. Te voy a hacer producir. Vas a dar fruto en aquellas áreas donde hasta ahora no había dado fruto. Vas a producir en aquellas cosas que hasta hoy no había producido. Ay, solo 10, 14 lo están creyendo. Dios dice, vas a producir, vas a dar fruto. Y lo mejor, que ese fruto no se va a quedar ahí, sino que ese fruto se va a multiplicar. Lo que hagas se va a multiplicar como consecuencia de que la bendición de Dios está sobre tu vida. Como consecuencia de ser la imagen de Dios y de que la bendición de Dios está sobre tu vida, Dios dice, te voy a dar autoridad. Vas a recuperar autoridad. Aleluya. ¿Sabe por qué muchas de las cosas que decimos no suceden? ¿Cuántos se han preguntado eso? Si yo oro por los enfermos, ¿por qué los enfermos no se sanan? Si yo oro y le pido a Dios y ordeno que estas cosas sucedan, ¿por qué las cosas no suceden? Quizás es porque perdimos autoridad. Decirle al lado, quizás es porque perdiste autoridad. Alguien que tiene autoridad da una orden y esa orden se cumple, ¿sí o no? Alguien que no tiene autoridad da una orden y esa orden no se va a cumplir. No porque la orden no sea buena, sino porque la persona no tiene autoridad para darla. A veces estamos dando órdenes sin tener la autoridad necesaria. No estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando del plano espiritual.
A veces damos órdenes, hablamos, pedimos, declaramos, decretamos, profetizamos cosas que nunca suceden porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Porque la autoridad no me la da un título. Voy para este lado. La autoridad no me la da un título. La autoridad no me la da un cargo. La autoridad no me la da, no. La autoridad me la da Cristo, la imagen de Cristo. Aleluya. Así que cuando recuperemos la imagen de Cristo, vamos a recuperar la autoridad que perdimos. Y lo último que Dios le da al hombre es el gobierno. Diga conmigo, el gobierno. El hombre fue puesto en la tierra para gobernar. Cuando entendemos esto, muchas cosas cambian. Cuando entendemos que fuimos puestos en la tierra para gobernar, muchas cosas comienzan a cambiar. Y así como toda la creación tiene sus pasos, el gobierno también tiene sus pasos para dar. Por eso la palabra de Dios dice: nadie que no gobierne su casa puede gobernar la iglesia. Porque el gobierno también tiene pasos. El primer gobierno que perdió Adán fue el de su propia vida. ¿Por qué Adán pecó? Porque perdió el gobierno. Lo primero que Adán pierde es el gobierno. Porque Dios le dijo: no coma de ahí. Y la mujer le dijo: come esto que te traje de ahí. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. ¿Qué fue lo primero que perdió? El gobierno. Y la mujer me quiere matar. La mía no, porque me ama, pero el resto sí. Dios puso a Adán sobre encima de Eva. Y que nadie me filme, si no van a decir cualquier cosa. Pero es la realidad. Dios pone a Adán sobre Eva. Lo pone como la autoridad. El hombre es la autoridad. Aleluya. Adán se puso debajo de Eva y hizo lo que Eva le dijo que tenía que hacer. Perdió el gobierno. Perdió la autoridad. Perdió todo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ayúdenme, hombres. Decirle al pollo vivo que tenés al lado: cuando perdés el gobierno, perdés todo. Aleluya. Aleluya. Ay. Cuando dejas de salir con tus amigos, perdés todo. Cuando te hacen lavar los platos, planchar, gloria a Dios por eso. Hágalo. Si tiene que planchar, planche. Si tiene que cocinar, cocine. Pero no deje de ser gobierno. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y termino. El gobierno también tiene pasos. Lo primero que nosotros necesitamos gobernar es nuestra propia vida. Nadie que no gobierna su propia vida puede gobernar nada. Lo segundo que Dios nos pone a gobernar: nosotros, nuestra casa, nuestra familia, la iglesia y los lugares donde Dios nos ponga. Dios nos pone para gobernar. Pero el principio del gobierno es gobernar nuestra propia vida. Ahora entendamos lo siguiente: es que Dios puso al hombre a gobernar sobre todo. Diga conmigo, sobre todo. Dios le dice: y vas a gobernar y señorear sobre toda bestia, sobre todo animal, sobre todas las plantas, sobre toda la tierra. Dios lo pone en el orden de importancia. Dios lo pone al hombre en el primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios es el gobernante superior. Porque Dios es el todopoderoso, el soberano. Y si el hombre era la representación de Dios, tenía que estar gobernando juntamente con Dios. Aleluya. En toda la tierra el hombre era el primero. Esa fue la idea de Dios. Que el hombre fuera la autoridad máxima en la tierra. Aleluya. Escúcheme bien, que el hombre, representación de Dios, fuera la figura máxima en la tierra. Ya dijimos que el hombre perdió esa imagen. Aleluya. Como consecuencia, perdió el gobierno de todas las áreas. Dijimos también que Jesucristo vino para devolvernos la imagen. Y Jesucristo también vino para devolvernos el gobierno. Jesucristo también vino para devolvernos el gobierno.
Hoy la representación de Dios en la tierra se llama iglesia. Hoy ya no es un hombre, no es un Adán. Hoy es un cuerpo llamado iglesia. Y la voluntad de Dios también es que la iglesia esté por encima de todas las cosas. Ay. La voluntad de Dios es que la iglesia esté por encima. Por eso Dios dijo: yo lo pondré por cabeza y no por cola. Ay, 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 ay. Le voy a dar una mala noticia. El diablo no le robó el lugar a Adán. Adán se lo entregó. Porque Dios no le habló al diablo, Dios le habló a Adán que no comiera. No fue culpa del diablo. El diablo hizo lo que está acostumbrado a hacer y lo que sigue haciendo. El problema no fue del diablo, el problema fue de Adán. El diablo no le robó, Adán lo entregó. El diablo no nos robó el gobierno. El diablo no nos robó la autoridad. Nosotros la entregamos. Hoy que estamos trabajando y entrando a los lugares de gobierno en la nación, entendimos que la gente que está ahí no la puso el diablo. La gente que está ahí está porque la iglesia le entregó lugar. Los lugares de gobierno fueron hechos para la iglesia. La política, el gobierno no es para la gente del mundo, no es para los impíos. La iglesia necesita gobernar. La iglesia necesita que estar en los lugares de gobierno. La iglesia fue creada. El hombre Adán fue creado para gobernar. La representación de Dios fue para estar por encima. Aleluya. Y así como Adán tuvo que trabajar toda la vida y perdió todo esto, nosotros y las naciones como países han abierto tantas puertas de maldición como consecuencia de dejar el lugar que les pertenecía. Aleluya. Y hoy nosotros estamos pagando esas consecuencias por haber dejado los lugares que nos pertenecían, por haber creído que el gobierno no era cosa de la iglesia, que la política no era cosa de la iglesia, que la cultura no era cosa de la iglesia. Entonces la iglesia por años, siglos, décadas se encerró en cuatro paredes a orar, a clamar y a esperar que Cristo viniera. Y allá afuera el diablo hizo lo que quiso. Porque la iglesia nunca fue creada para estar dentro de cuatro paredes. La iglesia fue creada para afectar la sociedad. La iglesia fue creada para cambiar la historia de las naciones. La iglesia fue creada para gobernar. Y en este tiempo, antes de que Cristo venga, Cristo viene a buscar una iglesia santa, una iglesia incorruptible, pero una iglesia que no está solamente dentro de la iglesia orando, sino que está en todos los lugares gobernando, ejecutando el juicio, el dominio de Dios en la tierra. Pero entendamos, y termino, que para hacer gobierno afuera necesitamos ser gobierno adentro. Entendamos que necesitamos recuperar la imagen de Dios. Necesitamos pasar una y otra vez por esa cruz para recuperar la imagen y con ella recuperar todo lo que Dios ya nos había entregado. Yo creo que este es un tiempo Kairos. Aleluya. Yo creo que este es un tiempo Kairos. Adán no vivía en el Cronos, Adán vivía en el Kairos. Adán no vivía en el tiempo Cronos, Adán vivía en el tiempo Kairos. Aleluya. Dios creó al hombre un ser inmortal, eterno. Había eternidad en el corazón del hombre. Como consecuencia del pecado, los días del hombre se terminaron. Los días del hombre, tu día y mi día se fueron cortados. Aleluya. Pero Dios vino a devolvernos la eternidad. Dios vino a devolvernos el paraíso. Dios vino a devolvernos, aleluya, ese lugar de privilegio, ese lugar de conexión, ese lugar de relación. Aleluya. Dios caminaba con Adán en el huerto del Edén y Dios quiere seguir caminando contigo y conmigo donde quiera que nosotros vayamos. Dale un aplauso al Señor y ponete de pie.